nuestros deberes sociales. Es decir, como resultado de esa gracia de Cristo en nosotros, como resultado de ese entendimiento de Cristo, de su supremacía en nosotros, de su suficiencia en nosotros, nuestra vida es una vida de cambios, es una vida de trascendencia, es una vida de logros, es una vida de oportunidades, es una vida de bendición. Es de humanos en algún momento dado pensar, como consecuencia de los dolores, como consecuencia de las dificultades, como consecuencia de las crisis, como consecuencia de las adversidades. Es de humano pensar a veces que Jesús se nos desaparece del mapa. Es de humano pensar a veces que como que se cerró el cielo para nosotros. Es de humano pensar muchas veces que como que su oído se cerró para escucharnos. Esa fue la experiencia de los creyentes del segundo siglo, del principio del segundo siglo. Miles de ellos fueron asesinados. A miles de ellos se les quitó sus tierras y sus propiedades. Miles de ellos en reuniones como esta eran invadidos por el ejército y por el imperio romano y sin piedad allí mismo los asesinaban. Y la pregunta que empezó a surgir en ellos era una pregunta humana, era una pregunta natural. Oiga, yo puedo afirmar mi fe en medio de una situación, en medio de una condición, en medio de una crisis económica. Pero cuando esto empieza a multiplicarse y empieza a multiplicarse, oiga, es muy probable que yo dude de mi fe. Eso no quiere decir que yo no sea cristiano. Lo que quiero decir es que soy humano. ¿Se acuerdan al Job del principio de la crisis? Al Job que le vino la enfermedad. Al Job que le quitaron los hijos. Al Job que empezó a vivir las noticias de pérdidas. A ese que en un momento dado dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero cuando la crisis se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó, llegó el momento que dijo: yo sé que tú vives y sé que un día me voy a presentar ante ti y te demostraré que yo soy más justo que tú. No es que Job se desconvirtió, no es que Job fue un ejemplo del infierno en ese momento, es que demostró su humanidad, demostró quién era como humano. No estaba capacitado para 20 crisis. Si lo hubieran llevado hasta 19, tal vez se hubiera mantenido incólume. Pero en la crisis 20 se desmoronó. A la iglesia primitiva del segundo siglo le pasó lo mismo. Fue tanta su crisis, fueron tantas las matanzas, fueron tantos los abusos, que ya sencillamente empezaron a preguntarse ¿para dónde se fue? ¿Qué se hizo el Cristo que resucitó? ¿Qué se hizo el Cristo? El Cristo que estuvo con los apóstoles. ¿A dónde fue a parar ese Cristo? Cuando lo llamaron y le dijeron al último apóstol, lo han llevado a la isla de Patmos y lo han metido en el desierto de la isla de Patmos. Dijo: se acabó esto. El Cristo se volvió a morir. Pero allí Juan, en la isla de Patmos, tuvo un encuentro con la supremacía. Tuvo un encuentro con la autosuficiencia. Y allí el Cristo se le apareció a Juan. Y cuando se le apareció, dice Juan, y yo lloraba mucho porque no había nadie digno para abrir y desatar los sellos. Pero de repente se paró alguien al lado mío, un anciano de día, y me dijo: no llores, Juan, he aquí el león de Judá, la raíz de David. Él ha vencido y te invita a que te mantengas luchando, porque Él te ha dado la victoria. Y dice que cuando abrió sus ojos, vio a uno cuyo resplandor de gloria era más fuerte que el sol.
Sus colores, los destellos de sus colores eran más radiantes que la esmeralda, más radiante que el jaspe, más radiante que el diamante. Los destellos de colores de aquel que salía del trono eran extraordinarios. Y dice que de repente el cielo, la tierra, el mar, todo el cosmos se convirtió en un coro junto con ángeles, serafines, querubines, arcángeles. Y todos ellos decían: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Digno eres, Señor y nuestro, de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Digno eres de recibir el rollo escrito, de romper su sello, porque fuiste sacrificado, con tu sangre nos compraste para Dios. Tú hiciste que fuéramos sacerdotes al servicio de Dios y que nosotros podamos reinar sobre toda la tierra. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo el cosmos contestó diciendo: al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, si nos reunimos para un culto, sepan pues que el único digno de recibir la gloria se llama Jesucristo. Que el único digno de recibir la honra se llama Jesucristo. Iglesia, cuando nos reunamos juntos o individualmente, entendamos que a la hora de postrarnos no hay nadie frente a nosotros más digno que Jesús para recibir la gloria, el honor, la honra, la alabanza y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Él adoramos, solo a Él adoraremos y solo de Él predicaremos, que es la alternativa para salvar al hombre y a la mujer en su más horroroso pecado. Que Dios me lo bendiga.